Pero esos sacrificios eran muy imperfectos, digamos. Esos no tenían el poder de perdonar pecados, como dice la carta a los hebreos. La carta a los hebreos, cuando la lean, encontrarán que es impresionante cómo habla de la Santa Misa y justamente pone en relación la Santa Misa con el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Entonces, viene Jesús y hace un sacrificio perfecto, que es Él mismo. Y Él es el verdadero sacerdote, el sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran un sacerdote es intermediario entre Dios y los hombres, ¿no? Pues el perfecto y sumo sacerdote es el que es perfecto Dios y perfecto hombre, que es Jesucristo. Por eso la misa es, el sacerdote es eso. Ya los sacerdotes de la nueva alianza no tenemos que matar ningún animal, ¿no? Una paloma. Ya menos mal, ya. Pero sino que ofrecemos el sacrificio que tiene el valor infinito, que es Cristo mismo. Entonces, cada vez que se celebra la misa es eso. Entonces, por eso se llama altar. Y ese es el centro de la celebración. Por eso, el sagrario queda cubierto con eso que se suele llamar tríptico, ¿no? Queda cubierto el sagrario para también el sacerdote no le da la espalda a Jesús cuando está celebrando la misa. Y el sacerdote lo que sí es importante en el altar que tener un crucifijo. Siempre debe haber un crucifijo en el altar para que también el sacerdote se dé cuenta, no se le olvide. No se le olvide, pero pues tener esto es lo que realmente está sucediendo acá, el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, pues ya está, no, simplemente se les dio. Entonces, el sacerdote lo que se hace es que se reviste, ¿no? Lo recomendable, si es en la medida de lo posible, es usar sotana para la misa y los ornamentos. Primero es la bendición y este primero que se llama amito, ¿no? Que es como un casco. Por eso el sacerdote debe hacer un gesto de ponerse el casco, ¿no? Pero no se lo deja así, solamente el gesto y simplemente uno se despeina y se dice una oración. La oración es en latín, bueno, uno puede decir las oraciones en latín. Impone Domini capite meo galeam salutis ad exponientus diabolicos incursus. Entonces eso uno solo entiende el diabólicos, ¿no? Impone sobre mi cabeza el casco de la salvación para rechazar las acechanzas del diablo, diabólicas. Entonces, este es el primer ornamento que el sacerdote usa. El siguiente se llama alba. Alba es blanco y la pureza, entonces el sacerdote pide la pureza también para celebración, para celebrar lo menos indignamente posible la Santa Misa. Y dice una oración de alma me, et munda cormeo, ut in sanguinaris de albatus gaudis per fruar sempiternis. Blanqueame, Señor, para que blanqueado con tu sangre sea yo capaz de gozar de las alegrías eternas. Entonces, ya vamos en el alba. Ya después lo siguiente, ya es más difícil. Sin tumbar nada. Es el símbolo, pero entonces el símbolo para ponerlo tendría que ser la tabla, que es esta, ya les voy a mostrar. Entonces, esta cosa es muy larga y muy grande, ¿no? Entonces hay que hacer lo siguiente, que es donde yo hago el show, ¿no? Y ya el sacerdote ya hizo la tabla, eso se llama la tabla, ¿no? Pues, debería quedar como una tabla. Ya el alba queda cortica, queda seguida, ¿no? Con el signo. Entonces, más o menos. Luego, el símbolo, también el significado del símbolo es la castidad, ¿no? Le pide hay una oracióncita, Señor, Señor, con el símbolo de la castidad y extingue de mis miembros la... Bueno, uno pide la castidad para que permanezcan en mí las virtudes de la pureza y la castidad.
La estola ya es esto ya es un ornamento propiamente sacerdotal, ¿no? Un monaguillo puede usar esto, pero no puede usar esto. O sea, solo un diácono o un sacerdote puede usar la estola. Muy importante. El diácono lo usa cruzada, lo han visto seguramente. Y el sacerdote sí lo usa sobre los hombros. De hecho, la palabra estola tiene que ver, el nombre es hombres, ¿no? Y bueno, se pide que la estola de la inmortalidad, digamos así. Ese es el resumen de la oración. Es muy importante que el sacerdote, cuando celebra los sacramentos, debe usar estola, ¿no? En estos días les contaba un exorcismo, ¿no? El hiperexorcismo que me contaron entre las horas. Pues la persona me decía, o sea, en ese momento de las sesiones, fueron 10 sesiones, me decía: padre, usted no se puede imaginar el poder de la estola. Haga de cuenta que la estola es como una espada, ¿no?, contra los demonios. Yo jamás había pensado eso. Ella me decía: oiga, esos demonios que yo tenía un montón de demonios, la joven. Eso es con la estola que el padre, en los exorcismos, han visto los videos del padre Gabriel Amor. Una de las cosas es que pone la estola sobre la persona a la cual quieres echarle demonios. Esa estola el poder que tiene es impresionante, me decía. Y finalmente el ornamento propio de la celebración de la misa es la casulla, ¿no? Hoy vamos a celebrar una misa bautismo de la Virgen, por eso es color blanco. ¿Mañana de qué color es? Verde. Así. Son distintos colores. Me ayudan a entre dos. Muchas gracias. Entonces se ponen de pie y vamos a ver. El sacerdote lo primero que hace es besar el altar, que también significa a Cristo. Se besa la estola, se besa el altar y empezamos la celebración, como siempre, en el nombre de la Trinidad. Les decía que es una acción trinitaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Domingos y fiestas se reza el Gloria, pero hoy mañana lo rezaremos. Y sigue una oración llamada oración colecta. La oración colecta es como la oración central de la misa. También el sacerdote recoge las intenciones propias y de los presentes. Y pues bien, vamos a encomendar las intenciones de ustedes también. Un amigo de Catalina que falleció, John Pérez, y pues bueno, todas esas intenciones las ponemos acá. Oremos. Oh Dios Padre de las misericordias, cuyo unigénito clavado en la cruz entregó a su propia Madre, la Santísima Virgen María, también como Madre nuestra, concédenos por su amorosa intercesión que tu Iglesia sea cada día más fecunda,
se colme de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a pasar a la liturgia de la palabra. Es la segunda parte de la misa. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, acerca del amor fraterno no hace falta que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros, y así lo hacen con todos los hermanos de Macedonia. Sin embargo, los exhortamos, hermanos, a seguir progresando. Esfuércense por vivir con tranquilidad, ocupándose de sus asuntos y trabajando con sus propias manos, como se lo tenemos mandado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Retumba el mar y cuanto contiene, la tierra y cuanto la habita. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras, recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que empezamos fue la primera parte de la misa, donde está el confite del que nos perdona Dios. Esa parte suele empezarse cuando hay una trip allí en la sede, ¿no? Entonces, la segunda parte, que es la lectura de la palabra, pues siempre hay alguna enseñanza, ¿no? No voy a, pues por brevedad, no voy a comentar ese texto de los tesalonicenses ni el Evangelio, pues, también ya hemos en estos días considerado los novicios y todo esto. Pero pues la homilía pues, debe ser
en la medida posible breve, pero a veces no pasa así. Pero lo que podemos hacer es pensar en este momento les quiero decir solamente algo de la tercera parte de la Eucaristía. La más importante es la liturgia eucarística, que es la tercera parte que ya vamos a empezar, la que se hace ya en la sala. Y eso es la parte central porque está todo el ofertorio, la consagración, y es realmente ahí se hace presente el sacrificio de Jesús. Digamos que en la misa uno le puede entrar en cualquier momento, pues sí, la duda, ¿no? Pero sí puede ser verdad que en ese pedacito de pan que el Padre diga unas palabras y ya eso es Dios. Pues sí, eso cualquier persona le puede entrar esa duda. Dios, una de las cosas que nos ha regalado es milagros eucarísticos. Son milagros que no son la base de nuestra fe, pero refuerzan lo que creemos, ¿no? Refuerzan esa palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios es que Jesús en la última cena les dijo a los apóstoles: esto es mi cuerpo y ustedes hagan eso mismo, ¿no? Y eso es lo que la iglesia sigue haciendo a través de los ministros ordenados. Pues esa palabra se confirma también de alguna manera con esos milagros eucarísticos que hay, ¿no? Tal vez hay muchos muy buenos, muy impresionantes, pero tal vez el más conocido de todos es el Lanciano en Italia, ¿no? El pueblo en Italia donde hace 1200 años aproximadamente, pues un sacerdote pues dudó, ¿no? ¿Con quién? Dudaba que realmente cuando dijo las palabras de la consagración ahí estuviera Cristo, ¿no? Y después de la consagración, el pan, esa hostia se convirtió en un trozo de carne, pues se transformó en carne. Y el vino, el cáliz, se llenó de sangre, ¿no? Se transformó el vino en sangre. Y pues fue un milagro, obviamente muy importante, que también es interesante porque hoy en día existe, o está ese milagro, ¿no? Después de 1200 años, sin refrigeración, ese pedazo de carne está allá en Italia, ¿no? Y esa sangre también, esa sangre está en 5 coágulos, ¿no? Y bueno, hay muchas propiedades, de hecho estudios científicos, que no se los voy a contar acá, pero que es impresionante, ¿no? Ese milagro, y hay muchos otros, ¿no? Sí, efectivamente nos puede venir la duda, si es verdad eso, lo que el Padre acaba de decir, de que ahí está el sacrificio de Cristo. Sí, es verdad. Y pues a veces si nos falla la fe, Señor, aumentame la fe, ¿no? Aumentame la fe de eso que es verdad y porque tú lo has revelado. Y después nosotros también tenemos que no solo aumentar nuestra fe, sino después tener argumentos para ayudar a otras personas a tener esa fe, ¿no? No sirve que nosotros creamos y después, sino también ayudar a otras personas, buscar con el don de lenguas, como le gusta decir a Santa María, para poder transmitir estos misterios, estas verdades de la fe, que son muy importantes. Entonces, cuando pedimos a la Virgen que nos ayude a vivir esta misa y todas las misas, pues, con esa pureza, humildad y devoción que ella las vive. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Voy a emitir la oración de los fieles. Entonces, puede quedarse sentados un momento. Pues ya esta parte es el ofertorio. El sacerdote ofrece a Dios, pues básicamente las formas, el pan, que se convertirá en el cuerpo de nuestro Señor, y el vino, que se convertirá en su sangre. Por eso, digamos, ahí también se puede ver esa dimensión sacrificial, ¿sí?, de la Santa Misa. Porque no solo pan, porque Jesús instituyó la misa con cuerpo y sangre. Justamente por eso la relación tan estrecha que hay entre la Eucaristía y el misterio de la cruz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, que será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Y cuando celebraban la Pascua los judíos, al vino le ponían una gotica de agua, una costumbre judía, y así también hizo Jesús
Y es lo que hacemos también los sacerdotes. En esa gotica uno puede decir, bueno, ahí me puedo entregar yo, y pues, algo nos puede servir espiritualmente si queremos, para también entregarnos nosotros, nuestras necesidades, y unir eso, o nuestro trabajo bien hecho, lo podemos entregar ahí a Dios junto con el sacrificio de Jesús. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos que será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que Jesucristo y Jesús sea cada uno de Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en misterio de salvación, que con su poder nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie más estrechamente con ella a la obra de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María, quienes al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia. Al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, ella tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Esperando con los apóstoles al Espíritu prometido, al unir sus oraciones con las de sus discípulos, ella se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, ella acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celestial, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos te clamamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Después de esta parte anterior, que se llama prefacio, viene la parte, ahora sí, la central de toda la Santa Misa, que se llama la plegaria eucarística, ¿no? Hay 4 más conocidas, la voy a hacer la segunda, que es la más breve, que es la que también en las iglesias es la más usada. Y pues por supuesto, ya no voy a decir muchas más cosas, pero lo central es la consagración. Pero una cosa que nos puede servir en esto es darnos cuenta que es una oración a Dios Padre, dirigida al Padre, ¿no? Del sacrificio que se hace presente y que se ofrece a Él, por el Espíritu Santo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó
cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, el obispo de esta diócesis, Jaime, el prelado Cruz de Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, John, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, el Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
se celebró una boda en Caná de Galilea, la madre de Jesús estaba allí. Entonces Jesús dio comienzo a sus señales, manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos.